pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Señoras y señores, esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 3. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Buenas noches, Florentina. Muy buenas noches, Gaby Insúa. Buenas noches a todos. Bueno, estamos hoy en un programa santo. Bueno. En por eso invitamos a Santa Gaby Insúa. No, que por favor. Sí, están esperando con estampitas. Claro, en la puerta. sí. Bueno, hoy ya presentamos a la invitada en este primer saludito, pero después la vamos a presentar formalmente, como corresponde. Como merece. Como amerita, ¿sí? Y bueno, les cuento un poquito programa de estrenos, porque hoy vamos a tener el esperado retorno de Germán Armando, del Juguete Rabioso de Rosario. Ustedes saben que es una de las librerías más importantes del país en temas de psicoanálisis. Así es. Porque además son un motorcito de producción de distintas publicaciones, bueno, en toda el litoral. Y bueno, vamos a tener también el debut estelar de Demián Bucay en nuestra sala de cine. Vamos a estar hablando con él de una de las miniseries que viene dando que hablar, que es Adolescencia. Bien. Bueno, Gaby, Hola. las palabras así antes de que vayamos a la presentación. Ay, recontenta de estar, ya estuve en Pulsión y siempre es una fiesta venir, se me pasa el tiempo así como volando. Muchas gracias por la invitación al estrés. Muchas gracias. Bueno, ¿y Bien. si comenzamos con un tema musical? Vamos a escuchar un tema musical y ya entramos en tema. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Aquí estamos. Bueno, comentamos que estuvimos escuchando recién. Fue un tema elegido especialmente por nuestra invitada de lujo y de honor. El tema, ahora nos va a contar ella por qué lo eligió, es el tema de Pototo, de Almendra, Luis Alberto Spinetta. Y voy a ir directamente a la presentación. Bien. Está con nosotros Gaby Insúa, ella es psicoanalista y escritora. Es una rockstar del psicoanálisis, así le decimos con confianza. Ella es coordinadora del equipo de acontecimiento traumático del Centro 2, supervisora clínica de equipos hospitalarios de residentes y concurrentes, tanto nacionales como provinciales. Es conferencista, invitada de múltiples espacios relacionados con la transmisión del psicoanálisis, nacionales e internacionales, y autora de múltiples libros, como por ejemplo Lo Indecible, Clínica con lo Traumático, Saltar de la Cuna, La Subjetividad Adolescente, El Derecho al Síntoma, y Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, El Horror Más Silenciado, especialmente que fue recibido como un libro destacado y de reconocimiento por ser declarado de interés para la salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gaby, querida, muy bienvenida. Gracias, Floren.
muchas gracias a todos. Bueno, ¿quieren que empiece a hablar del tema que les propuse? Por favor. Bueno, yo les propuse como tema y lo titulé ¿Dónde estás otro? Con minúscula, para quienes somos psicoanalistas, que no te puedo encontrar, la soledad en tiempos de redes. En realidad tiene que ver con mi próximo libro, que ya está en imprenta. Pero como contaba recién, cuando charlábamos antes de que empezara el programa, elegí este tema porque estoy investigando en este tema y porque me está golpeando en la clínica este tema. Yo siempre que escribo en base a lo que la clínica me trae, ¿sí? Y no el día anterior, sino bastante tiempo antes. Eso me pasó cuando escribí sobre el síntoma, saltar de la cuna, porque sentía que en el psicoanálisis, incluso el psicoanálisis más ortodoxo, el síntoma se lo trataba de erradicar. Y me parecía que era todo lo contrario. Bueno, lo mismo me pasó con el anterior, el último libro que tiene que ver con las melancolizaciones en la adolescencia, estados abatidos. También fue eso, fue que venía escuchando desde hacía años ese como uno de los temas que más me venían a golpear la puerta del consultorio o en las supervisiones. Y en este caso, hace muchos años ya, lo que vengo escuchando, y no solo los adolescentes, este no es un libro solamente de clínica de adolescentes, con adolescentes, lo que vengo escuchando es que el tema de la soledad, ¿sí?, desespera, como dice la canción también. En tiempos de redes, en tiempos de que hay tantas redes de citas y tantos lugares para conectarse, el Instagram, me sumó al Instagram, no me sumó, me abrió, no me abrió, me dejó de seguirme, en tiempos de tantas redes. Sin embargo, si yo tengo que ubicar hoy uno de los temas por los que más consultan, digamos, ¿sí?, hombres, mujeres, adolescentes, y por qué no decir niñas, muchas veces, es la soledad. Entonces, bueno, me puse a escribir, me puse a pensar, me puse a leer. Mi manera de investigar es ir mucho a la literatura, ir a la música. Y elegiste un tema musical. Sí, el tema de dos elegí. Elegiste dos, sí, el otro lo vamos a... Exacto, el tema de Pototo. ¿Sí? El tema de Pototo, de Almendra, pero en realidad es profundamente spinettiano. Y que Spinetta digamos, lo escribió, lo escribieron, digamos, Almendra, cuando eran adolescentes, así como Spinetta escribió cosas increíbles siendo adolescente. Bueno, el tema que lo ha hecho súper famoso como en relación a Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Bueno, y así como decía recién que Charlie escribía cosas como Cuando ya te empieza a quedar solo. Me parece que es un tema que con una música muy, como, ¿no?, para nada melanco, habla de la soledad, ¿no? Para saber lo que es la soledad te tendrás que quedar, ¿no?, sin un amigo que esté cerca. Y ese te tendrás que quedar sin un amigo que esté cerca habla, no lo dice así, no es así la letra, quiero decir, dice eso. Habla de ese otro que no se puede encontrar. Otro con minúscula, insisto. Es decir, ese par semejante, como lo quieran llamar, que está tan difícil de encontrar. El título de este encuentro, porque no va a ser el título del libro es otro, digamos, me vino cuando me acordé de una película que los que estamos acá seguro que la recordamos, digo por los años, que más o menos imagino. A mí me lo deben haber contado. Vos te lo contaron, Florencia. ¿Dónde estás, amor de mi vida? Exactamente, una película de Juan José Yusid, del 92, ¿Dónde estás, amor de mi vida? Y no te puedo encontrar, que era una película bellísima, una película coral, digamos, varias historias, y que tenía que ver con esto, con que específicamente en el amor la gente no se encontraba, ¿no? Eso pasa hoy todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo hay macheos, machamos, nos encontramos, like, nos encontramos y de repente gosteo. O sea, desaparición. ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, no lo digo, digamos, el tema de la soledad no es que lo ubico específicamente en el amor, pero esto pasa y se padece mucho, lo padecen muchas personas en el mundo, no solo acá. Sí, también en el amor y en la amistad, que es un modo de amor también, ¿no? En la amistad es tremendo lo que pasa, por ejemplo, con los adolescentes en esto de grandes angustias porque de repente fueron sacados de un grupo de WhatsApp, o fueron bloqueados, o fueron gosteados también, me clavó el visto, ¿no? Bueno, todo esto, y la sensación profunda de quedarse solo, digamos, ¿sí?
Y está, digamos, es una angustia enorme. Bueno, de hecho, por supuesto que no tiene que ver los efectos de esa soledad, no es que están directamente relacionados solamente a la soledad en sí o a la acción que hayan producido. Digo, lo que voy a decir es, muchas veces adolescentes hacen intentos de suicidio después de esas cosas. No quiere decir que eso que ocurrió es la causa del intento de suicidio. Digamos, de por qué llegó a esa instancia y no otra, tiene que ver con su historia, tiene que ver... Pero la realidad es que como detonante, muchísimas veces que quedarse solos, sobre todo sentirse solos, es un detonante de cortes autoinfligidos, ¿sí? De ideación suicida y de melancolizaciones. Entonces, es un tema muy, 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 muy candente hoy. Hay muchísima gente sola. Y además, bueno, a mí lo que me interesa es cómo lo abordás en el punto en el que se produce como un entrecruzamiento indispensable para pensar esa singularidad, pero también dentro de lo que es un fenómeno social, discursivo, un imperativo, ¿no? En esta cuestión de que si no perteneces, entonces hay algo de eso que te expulsa prácticamente del mundo. Así es. Y me parece que en ese punto, ese entrecruzamiento discursivo, en donde lo individual no está por fuera. Digo, esa lectura bleichmaniana que vos tenés, ese querido planteo de Silvia Bleichmann de la subjetividad. Mira que trae. Es la Bleichmann. La subjetividad, exactamente. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo pensás esto en relación a lo que te convoca en la clínica? ¿Qué es lo bueno, que es que ahí? por eso digo cuando digo investigar, o sea, yo primero, bueno, tengo una idea del psicoanálisis que nunca puedo pensar al sujeto por fuera de su época ni por fuera de su circunstancia, tanto vital y histórica, algo así, porque bueno, se supone que viene de los antepasados y de los otros que nos preceden, pero no lo puedo pensar por fuera de la historia, del país, de la, digamos, de la región, del mundo, de lo que acontece en lo que sería la realidad histórica. No lo puedo pensar. Entonces, claramente me hago preguntas acerca de cómo, en un momento donde hay tantas redes y tantas supuestas posibilidades de comunicación, el sujeto humano se encuentra tan solo, con una soledad padecida, porque tampoco estoy demonizando la soledad cuando es elegida, pero no hablo de la soledad elegida, digo, ¿no? Hablo de la soledad que se padece. Entonces, en realidad lo que yo siento es que lo primero que ocurre en un psicoanálisis, si el analista está posicionado desde el lugar en que escucha el padecer, es que ya ahí se está un poco menos solo. Es decir, lo que yo siento, y en el libro lo pongo, con algún paciente he sentido que yo, Gabriela Insúa, como podían haber sido cualquiera de ustedes, era el único otro con minúscula que tenía ese sujeto durante años. Eso es muy fuerte, cuando ves así cómo la abordas, es muy fuerte, ¿no? Pero me parece que hay que leerlo en clave de la singularidad, es decir, la historia que ese sujeto trae, el fantasma, el lugar en que está ubicado para el otro, qué movimiento puede hacer o no puede hacer, pero no sin leer qué le impone la época. A ver, entonces tendríamos, por un lado, algo de la época que tiene ese efecto de empuje a la soledad, ¿no? Y por otro lado, bueno, como analistas, cómo abordar eso en términos también de, bueno, de qué manera generar las condiciones para que haya un reposicionamiento subjetivo. Sí, digo, porque si no, la pregunta que se me presentaba era, ¿qué pasa con un analista con la soledad si es una cosa de época, ¿no? Yo creo que muchas cosas sí, no cree que solo tiene que escuchar a la letra. Es decir, eso también, eso fundamentalmente escuchar a la letra, fundamentalmente trabajar, digamos, el fantasma y demás. Pero, por ejemplo, tomando el tema del bullying en la adolescencia, que es, digamos, claramente algo muy relacionado a la soledad, porque quien es víctima de bullying queda... bullying es una palabra de texto, porque me parece que puso muy de mercado, pero todos entendemos, ¿no? Las burlas que también nos hacían por ahí cuando éramos chicos, adolescentes y demás. Burling, ponele burling, me gusta más. Pero bueno, claramente tiene que ver con esa segregación. Entonces, por ejemplo, un analista que lee con la época y que acompaña a ese sujeto a decirle, che, a ver, pegame un cachito, a vos te hacen bullying por esto, por esto, por esto. ¿Ah? Dale.
Mira, ¿te fijaste que el otro día en la televisión a fulanito, menganito le hicieron bullying por esto? ¿Te fijaste que en tal por tal todo el tiempo hablan de tal y tal y tal cosa? Digamos, ahí estás mostrándole, poniéndolo en serie, ¿sí? O sea, mostrándole que este es un fenómeno que va más allá de eso que le está pasando a él. Ahora, a su vez, ponerse a trabajar, que también cuando nos hacen bullying, y lo digo porque lo he padecido cuando siendo adolescente, cuando nos hacen bullying, desde la construcción subjetiva, uno se está poniendo en un lugar para que eso ocurra. Y eso no estoy hablando de responsabilidad, esa palabra que también parece tremendamente mal usada hoy en el psicoanálisis, sino que aquello que el fantasma ha construido nos hace por ahí sentirnos que todo lo que le pasa a los otros, Juancito, Pedrito, al que también le hacen bullying, sin embargo, para lo nuestro es peor. ¿Sí? Y nosotros estamos más solos. Entonces, el analista creo que acompaña ahí a leer lo que está pasando en la época y que no solo es a él, y ahí ya lo corres de la cuestión de destino, o lo intentaba. Y por otro lado, leer en su subjetividad que lo lleva a por ahí sostener ese lugar o estar tan a mano de ese lugar. A darle consistencia. A darle tanta consistencia, exactamente. Pero yo, digamos, creo que es en ese oscilar, o sea, si le pasa, como le ha pasado a un paciente mío, digamos que esto, ¿no? De que primero le saquen una foto muy, muy obscena, en un momento que él estaba en el baño del colegio, y la viralicen por todo el colegio, ¿sí? Y bueno, y él tenía toda una cuestión de mucha timidez, de mucha soledad, bueno. Por supuesto estaba devastado, hizo una ideación suicida con alguna acción, pero que no llegó a ser un intento de suicidio. Cuando lo trabajamos, trabajamos toda esa cuestión de cómo él se veía y dónde se ponía y demás, pero también claramente yo le dije una y otra vez, lo que hicieron fue un horror, fue tremendo. Y vos viste que esto que hicieron tus compañeros, también estos otros compañeros se lo hicieron, y también esto no es consolarlos, esto es ubicar que esto excede, es el laburo con la subjetividad, pero además hay una lectura que tiene que ver con la época, que me parece que le da al sujeto un changüí de no quedar en ese lugar de esto me pasa solo a mí, y de tener una mirada más amplia, una lectura más amplia. También pensar qué se hace con eso, ¿no? Y ahí entramos en otro punto donde yo creo que el psicoanálisis tiene que estar, yo lo intento, que es laburar con la escuela, laburar con padre y madre, en el caso de los adolescentes, ¿no? Laburar con la escuela fuertemente. Sí. Dale. ¿Y qué lectura haces de la época? ¡Ay, qué época! ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué punto de vista? No. A ver, yo creo que estamos en un no sé, porque siempre puede haber un punto mayor, pero en un pináculo del neoliberalismo, donde aquí está el sálvese quien pueda. Ahora hay un programa de televisión que se llama Sálvese quien pueda, me enteré el otro día. Sí. El sálvese quien pueda, digamos, la individualidad al palo, ¿sí? Esta cosa de la persona que más te ama es la que está frente a vos en el espejo. Me parece terrible. Díganle a Narciso lo que le pasó. Digo, entonces la lectura que hago es que esto tiene que ver con un sistema neoliberal, absolutamente. Esto, digamos, esto no es casual, como tampoco fue casual la Inquisición, digo. O sea, tampoco estoy diciendo que todos los tiempos pasados fueron mejores. No. Lo que digo es, no es casual que estemos en una filosofía de mercado. Y en esa filosofía de mercado, si alguien está solo, se la tiene que arreglar. El otro con minúscula, no es tan importante. Bueno, batalla cultural también. Batalla se cultural. le puede llamar en un momento que es muy interesante, ¿no? Que estamos en presencia, viendo cómo se desencadena sería la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Pero que es una guerra económica, ¿no? Pero también hay una batalla sin duda. cultural ahí. Sí, incluso me parece que también escuchándote, Gaby, pensaba que hay como en la era del individualismo, ¿no? Diferenciar lo que es la soledad, de la segregación, la exclusión, ¿no? La marginación, porque también acá hay algo que me parece que a veces sucede, no sé si vos lo escuchás así, que incluso la soledad puede llegar a ser el último bastión en defensa. Totalmente. ¿No?
de una separación de algo que empuja hacia un lado que es tan individualista, que ya es diferente de la soledad, que a veces termina siendo un amparo. Sí. Entonces digo, en ese sentido me parece que esto que vos nombrabas al principio como paradoja me parece que es fundamental, porque poder ubicar ahí esa diferencia, ¿no? De que no estar incluido en ese oleaje permanente, ¿no? De lo que empuja, incluso a veces hacer muchísimo lazo a través de la comunicación y poca comunidad. Me acordaba de cómo lo piensa Byung-Chul Han en uno de los últimos libros, La desaparición de los rituales, ¿no? Él dice esto, estamos en la era de la comunicación, pero es una comunicación sin comunidad. Entonces ahí también, ¿no? La soledad, el individualismo no es lo mismo. La soledad como refugio. Pensaba en eso, claro. Sí, también hay una soledad, yo le dedico un capítulo a eso, también hay una soledad que es necesaria y fundamental cuando uno pasa por ciertos momentos de actos subjetivos. Es decir, en lo que para mí fue, y creo que quien fue mi analista estaba de acuerdo, mi fin de análisis, la verdad que uno se siente desgarradoramente solo, ¿sí? Pero tiene que ser así. Es decir, pero es una soledad a la que llegás porque llegás a ese brete de saber que nadie puede pasar por vos, por ese paso, sino vos mismo, pero es una soledad que a su vez hay otros con minúsculas. No tan desolada. Claro, siguiendo. Esa soledad. Por eso hay soledades necesarias, claro que sí. En el duelo, digamos, ¿sí? En el duelo. Pero el tema es que esas soledades, si justamente no son de este orden de lo que tiene que ver con la padecido, son soledades donde el otro es existente. Cuando yo pongo ¿dónde estás otro? Con minúscula, es porque en muchos casos, y por la cuestión de lo que la época invita, que es, no, el otro no te va a servir, el otro no sirve, lo que importa es cómo sientes vos, demás, el otro parece no existir. Es decir, no hay otro en quien confiar, no hay otro en quien esperar algo. Yo ya no confío de otro. Sí, es el otro como amenaza, ¿no? Además, como amenaza, como decepción. Sí. Me acordaba el título de un libro de Scalabrini Ortiz, ¿no? El hombre que está solo y espera. Esto sería el hombre que está solo y no espera. Ajá, tal cual. Esa me parece la peor soledad. Esa me parece la peor soledad. Porque yo creo que el hombre o la mujer que esté sola y espera no está tan solo. Porque en algún lugar, porque eso, yo estoy pensando en el otro concreto, ese de la escuela, de todo lo que hablábamos, y también en el otro como posibilidad de construcción. Yo admiro mucho a un filósofo, a un Manuel Levinas, que Silvia también admiraba mucho, y él se le llama el filósofo de la otredad, ¿no? Porque él trabajaba mucho la cuestión de qué significaba otro, y decía fundamentalmente que otro, que lo que primero a entender para poder armar una relación a un otro, era que el otro es absolutamente distinto a uno, y uno dice que está diciendo una perogrullada. No, pero en realidad lo que dice es, solemos pensar en el otro comparándolo con nosotros. Y la idea de construcción del otro es con nosotros. Y en realidad hay que partir, la alteridad parte de que el otro es radicalmente distinto a nosotros. Entonces, yo lo que estoy escuchando es mucha pobreza en la construcción del otro. Eso es lo que intento decir con el libro. Mucha pobreza en la construcción. Y entonces esto, generación tras generación, se va, ¿no? Si no hacemos algunas cosas, se va a transmitir, ¿verdad? Sí, ahora una pregunta, porque vos viniste acompañada por Silvia Bleichmar. Sí, siempre, ¿no? Me acompaña. Ella y otros. Sí. ¿La conociste? Silvia la escuché en conferencias. ¿Sí? No tuve para nada el gusto que tengo sí con François Dawan, de poder, a pesar de la diferencia de idioma con François, de poder haber charlado y demás como con Dawan y tener cercanía. A Silvia la fui a escuchar muchas veces y estuve en muchas conferencias de ella. Alguna vez en algún pasillo me acerqué, le hablé, la saludé y le presenté mi admiración. Sí, pero nada más que eso. Porque es una autora que se mantiene viva y hay... me viene pasando hace poco estuve en Rosario y encontrarme libros de Silvia Bleichmar sobre la mesa. Rosario la ama, ¿no? Mucho, sí. ¿Y en qué te acompaña? A mí me acompaña todo el tiempo porque nos interpela a los psicoanalistas. Nos interpela a Silvia siempre.
tratando de advertirnos de que no nos quedemos justamente, además de todo lo que ella laburó de la neogénesis y todo lo que laburó se relaciona, digamos, al psicoanálisis en la cuestión más metodológica y más metapsicológica, nos interpela todo el tiempo a que seamos psicoanalistas en un país, en una región, en un mundo, en un barrio, y que escuchemos la subjetividad de la época, además de la subjetividad ¿no? Yo traje acá justamente un libro que se llama La subjetividad en riesgo, es una recopilación, pero por un par de parrafitos donde habla de esta cuestión de lo solo, digamos, ¿no? Y nos habla a los intelectuales, pues supuestamente nosotros somos intelectuales. Nos habla a los intelectuales. Nosotros somos psicoanalistas. Sí, no sé si somos intelectuales. Sí, no. ¿Lo qué? No sé, ¿Lo qué? no sé. Pero ella nos habla a los psicoanalistas como intelectuales. ¿Quieren que le lea un poco? Mira, te propongo sí. que nos compartas estas palabras de Silvia Bleichmar y vamos después a una pausa musical. ¿Cómo no? Y te dejo una pregunta. Sí. Y si hay un psicoanálisis argentino, y si hay un psicoanálisis argentino, si Silvia Bleichmar sería, insustituible. ¿Qué pregunta? Bueno, yo les leo esto. Es de un capítulo que se llama Un modo de pensar de nuestro tiempo. Y dice, voy a extractar algunos párrafos, ¿no? Hemos sido golpeados por las catástrofes del siglo. Parecería que algunos piensan que se puede justificar todo porque él fue acabando con nuestras certezas. Los intelectuales, si no revisamos nuestra historia, quedamos huérfanos. Cabe guardar la esperanza, ya que algunos aspectos del contrato interhumano exceden lo circunstancial y se plantean como premisas de la humanización. El hecho de que los seres humanos sean crías destinadas a humanizarse en la cultura marca un punto insoslayable de su constitución. Entonces, cabe guardar la esperanza de la presencia del semejante como inherente a su organización misma. En el otro, con minúscula, se alimentan no solo nuestras bocas, sino nuestras mentes. De él, del otro, recibimos junto con minúscula, y acá está hablando del otro a pesar de que dice junto con la leche, el odio y el amor, nuestras preferencias morales y nuestras valoraciones ideológicas. El otro, con minúscula, está inscripto en nosotros y esto es inevitable. Y solo una cuestión más, dice, retomando la acertada expresión de Marcuse, he definido como malestar sobrante a esa cuota de malestar extra que debemos pagar y que no se reduce en nuestra sociedad actual solo a la dificultad de algunos de acceder a bienes de consumo, ni tampoco por el dolor que pueden sentir otros, más afortunados materialmente, pero en tanto sujetos éticamente comprometidos y provistos de un superyo, atravesados por ciertos valores que aluden a la categoría general de semejante, ante el hecho de disfrutar beneficios que se convierten en privilegios ante la carencia del entorno. El malestar sobrante está dado, básicamente, por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite, de algún modo, avisorar modos que vayan más allá del malestar reinante. Bien, vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos en esta hora de entrevistas. ¿Hay un psicoanálisis argentino? Sí. Gaby. Sí. Lo digo así contundentemente, aunque muchos colegas pueden pensar, no. ¿Qué está diciendo esta mujer? Sí. Voy a dar nombres, pero yo creo que más allá de los nombres, que los nombres son los referentes, son maestros y maestras, más allá de los nombres hay una movida de psicoanálisis, y lo charlamos con Florentina mucho, que a partir de la pandemia creo que se acrecentó. ¿Ves? Otra paradoja. La pandemia generó un encuentro de psicoanalistas en Argentina y en Latinoamérica que es enorme. Sí. Que es enorme. Sí. Y que no terminó con la pandemia. No, se abrió con la pandemia. No, sigue. Psicoanálisis argentino, voy a dar nombres. Juan Carlos Volnovich, Jorge Volnovich, Silvia Bleichmar, Mabel Burín, Irene Meller, Ana María Fernández, bueno, puedo decir muchos más, pero en este momento me aparecen ellos y ellas, ¿sí? Como maestros ineludibles. Y esto no es de ahora. El problema es que... Mauricio Goldenberg. Pero el problema, ¿saben cuál es? Yo lo veo así, ¿no? Que yo soy absolutamente criada en digamos, en la formación freudiana y en el lacanismo más ortodoxo, ¿sí? Después me descrié.
Y hoy de ortodoxa tengo poco, pero digo, lo que digo es en algún momento algo pasó que decidimos que todo venía de Francia, todo venía de Europa y que no había lugar para esto. Pero yo les estoy hablando de nombres que en 1970 formaron y seguramente lo conocen, digamos, una institución, para decirlo así, llamada Plataforma, ¿sí? Mary Langer, me olvidaba de Mary Langer. Mary Langer, bueno, el mismo Pillon Rivière. Pillon, García Reynoso. Sí. Digamos, que todos ellos hablaban de un psicoanálisis con impronta latinoamericana. De hecho, bueno, todavía aún más, Mary Langer hablaba de psicoanálisis, feminismo, marxismo. Es decir, había una impronta argento, y yo creo que sí que el psicoanálisis, acá hay un psicoanálisis argentino. Que tiene una impronta propia. Sí. Y eso no quiere decir que no tome conceptos de Lacan, y no quiere decir que no sea freudiano, pero que tiene una impronta propia, ¿sí? Sí, estoy convencida. Y que de hecho, tiene actualidad. O sea, no es una página histórica. La última conferencia que dio Juan Carlos Volnovich, que para mí es un referente ineludible, no había forma de, digamos, de que se quedaba muchísima gente afuera. O sea, tiene toda la actualidad. Pero lo que pasa que también son nombres que recién algunos y algunas, hace unos cuantos años, empezamos a hacer mover aguas, claro, para que se escucharan más, porque si no todo era muy, los nombres muy establecidos, para decirlo de alguna manera. Sí, muy aplastados por las escuelas Así es, europeas, hegemónicas. ¿no? Hegemónicas. Sí, no, que estaba pensando en que me parece que de alguna manera también que el psicoanálisis se instale en Argentina del modo en el que lo hizo, sigue ratificando una y otra vez que somos un pueblo sufriente, ¿no? y que el psicoanálisis ha podido venir a hacer lo suyo ahí en el medio de tanto dolor, que no me parece tampoco casual que este sea un país en el que haya, como se decía en una época, más psicoanalistas que gente. Sí. Y creo que eso tiene que ver un poco, ¿no? Cuando vos hablabas, a mí hay algo que del planteo de Silvia Bleichmark que me parece alucinante verdaderamente, que es esta idea de que el contexto no es lo que nos rodea. ¿No? Que el contexto es eso que atraviesa. Nos atraviesa, exactamente. Y que entonces en ese sentido, si los analistas no podemos estar de algún modo tocados o atravesados por eso mismo, que no es tan diferente en algunas ocasiones, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, tan difícil no es tan diferente la realidad de un analista como de un analizante, ¿no? Hoy nos debe pasar a todos en el contexto de lo que han sido los honorarios. Bueno, estas cuestiones de que desde dónde escuchamos, qué nos convoca, tal cual, al principio, pero ¿no? tal cual. Qué escuchar, qué fantasmatizar, y en todo caso, cuándo poder saber ahí poner un freno y ubicar que la cosa va por otro lado. Pero tal cual, o sea, bueno, por eso digo, me parece también que es nuestra responsabilidad esto, ¿no? Ahí sí hablo de responsabilidad, porque esto no es la responsabilidad de la que hablan con este invento de responsabilidad subjetiva, que en principio no es una frase de Lacan, sino que hablo de responsabilidad de los analistas. A ver, ¿a qué? Y, por ejemplo, lo que le decía Floren, en plena pandemia, ¿qué pasaba? Pasaba, además de que teníamos una incertidumbre terrible, los inicios de la pandemia, ¿qué pasaba? Pasaba que los analistas no sabíamos bien cómo seguía la cosa. Algunos que ya trabajábamos a distancia con algunos pacientes, sabíamos que, bueno, esto podía funcionar, pero hubo un montón que entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces, ¿sigo alquilando el consultorio? No lo sigo alquilando. Los honorarios van a tener que bajar. ¿Cuánto pago? Eso le pasaba a nuestros colegas. Y les sigue pasando a nuestros colegas, que algunos no pueden seguir pagando el consultorio, el alquiler. Les pasan cosas a los Exactamente. analistas. Entonces, yo escuchaba muchas veces que esas cosas, en algunas supervisiones escuchaba que esas cosas habían sido interpretadas como del orden del fantasma. Y a mí eso me parece una canallada. Sí, perdón. Vos situás este efecto, digamos, de lazo, pospandemia, este efecto de la producción de pares, ¿no? Dentro de los analistas, ¿no? Hablando de la falta de pequeños otros. Pero vos no notás también que hubo otros efectos pospandemia en los analistas que tienen más que ver con el encierro. A ver, si el encierro es pasarse más horas en casa porque trabajamos virtual, sí, eso está ocurriendo. No sé ustedes, pero la mayoría de los pacientes eligen seguir virtualmente. No es mi caso. Bueno,
en mi caso sí, digamos, la mayoría elige seguir virtualmente. Entonces, esto está pasando, pero no necesariamente eso es encierro. Es decir, me parece que en ese sentido, cómo se lo viva. De hecho, los análisis en estos 5 años siguieron produciéndose, siguieron generando cambios, se siguen generando cuestiones con los analistas que atendemos pacientes que están en otro continente, en otro país, hace años, antes de la pandemia, vemos esos efectos. Sí creo que lo que se produjo, y a esto me refería, y lo vemos, muchísimo más intercambio a nivel o sea, empezamos a pensar, a ver, yo trabajo mucho con colegas de México, ¿sí? Mucho. Tanto asisto a charlas de ellos como doy charlas yo, y por otro lado tenemos grupos y algunos grupos entran. Bueno, y la realidad es que empezamos a pensar las cuestiones que nos atañen mucho como sociedad ambos. Por ejemplo, en México, digamos, los femicidios y los secuestros están a la orden del día, sí. Y nosotros los femicidios ahora tenemos uno cada 36 horas. Hace unos años era 1,24. Digo, estaríamos un poquito mejor. Perdón el chiste. Pero digo, empezamos a pensar en eso, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo piensa un psicoanalista hoy, digamos, la cuestión del femicidio? ¿No? ¿Cómo piensa un psicoanalista hoy la cuestión? ¿Cómo un psicoanalista latinoamericano, cómo lo piensa? Nos encontramos pensando qué le pasa a los adolescentes que son secuestrados por el narcotráfico. No estamos muy alejados de eso. Entonces empiezan a ver como sintonías de encuentro, de plantearnos cosas, ¿sí? Que está buenísimo. Eso no quiere decir no leer autores de europeos, pero en realidad está buenísimo. Ahora, lo del encierro, yo creo que depende de cómo, ahí está, depende de cómo el analista lo tome, digamos. Si es a permanecer más en casa, para decirlo así, o tener el consultorio en casa, es un encierro, bueno, es todo un tema. Si en realidad lo vives de un lugar de apertura, digamos, ¿no? Yo creo que se han generado más lazos. Lo que sí es cierto que extrañamos la presencialidad, que no es tan frecuente, ¿no? Digamos, Bueno, hay presencialidades que de pronto quedaron, no sé si suprimidas para siempre. Por ejemplo, todos los posgrados, todos los cursos de posgrado, a eso me refiero. En la Universidad de Buenos Aires, en las universidades, se hacen a distancia, son a distancia, sí, por una sencilla razón, ¿no? Que en la pandemia lo que se experimentó fue que creció la matriculación por la cantidad de alumnos extranjeros que se inscribían para hacer posgrados, curso de posgrado, doctorado, maestría, y una vez que se arrancó con eso, después volver atrás era perder más de la mitad de la matrícula. Pero también es cierto que ha pasado algo muy... Yo vengo de Tucumán ahora, de estar en Tucumán cerrando unas jornadas maravillosas de psicología del NOA, y lo que agradecen la virtualidad, no porque, digamos, necesariamente tengan que escucharnos a nosotros y nosotras que somos acá, los que estamos en Buenos Aires, pero si tienen ganas de escuchar a Gabriel Puliche, no podían si no venían a Buenos Aires antes. Pueden poner la radio. Está bien, se manda el chivo. Pero digo, tenían que venir a Buenos Aires. Sí. Hoy, en ese sentido, se ha vuelto todo mucho más federal. Porque en ese sentido, si quieren, porque no es que tienen, no es que acá estamos los mejores y la mejor ni ahí, hay un montón de analistas brillantes en todos lados, pero digo, si quieren escuchar a fulano de tal, ya no tienen que pensar, ¿y cómo hago? ¿Y cómo viajo? ¿Y cómo voy? Y a pesar de eso, por lo que vi, fue un evento muy numeroso, 400 personas. Sí. Pero fue muy bien pensado también justamente en no fragmentar. Es decir, no hubo mesas simultáneas, eran todas, digamos, conferencias, pero conferencias no tampoco de una persona. La de apertura sí, fue otro colega, y la mía de cierre también. Pero después eran mesas para pensar desde las distintas líneas dentro de la psicología, el lugar de psicólogo y psicóloga hoy. Entonces hablaba un psicoanalista, un sistémico, un Gestalt. Bueno, era muy interesante. Digo, hay muchas cosas que pueden pasar. Ahí fui presencial yo, pero... Y se escuchaban. Sí. Porque habla cualquiera, ¿no? Se escuchaba y preguntaban, y cómo preguntaban. Los jóvenes y las jóvenes colegas son muy ávidos y preguntan mucho. Yo creo que yo era más boluda. Sí, aparte retomando un poco lo que decías en el inicio, también me parece que en relación a la transmisión y al compromiso, que en todo caso hace que los analistas también estemos más participativos en las redes, o que podamos tener alguna chance de contacto con alguien que está del otro lado, digamos, ¿sí?
y eso facilita, y es como todo, me parece que también el peligro es que a veces se convierta en una herramienta de demostración, ¿no? Claro, Digamos, bueno, eso sí está la siempre. línea delgada está en todos lados. Eso está digamos, siempre. entonces, Pero yo creo que el tema de las redes, así como la soledad de las redes, el tema de las redes para nosotros y nosotras psicoanalistas, cada uno lo usa como quiere y puede, ¿no? Pero ha democratizado en cantidad el psicoanálisis. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de que por lo menos yo, digamos, yo me recibí hace 40 años y empecé a analizarme hace 40 años, digamos, no el mismo análisis, no fueron 40 años del mismo y terminé hace unos cuantos. Pero digo, lo que quiero decir es que era para una élite el psicoanálisis. El psicoanálisis era para una élite. Veníamos luchando con mucha gente, como siempre voy a admirar a lo que hizo Mario Pujó con su revista Psicoanálisis El Hospital, hace muchos años, hace 25 cuando empezó, para mostrar que sí había psicoanálisis en el hospital. Pero si no, el psicoanálisis era como un gueto, ¿sí? Porque al psicoanalista no lo podías mirar demasiado si lo encontrabas en la calle. Por favor, ¿no? Había que ver. Hoy uno opina en las redes, ¿sí? Y eso me parece que ha bajado al psicoanalista de ese lugar amo, que no lo ayudaba en nada. Sí, es extraño en cierto sentido porque también ese cruce, ¿no? Vos decías, los psicoanalistas en el psicoanálisis y el hospital, es a mi gusto uno de los rasgos propios del psicoanálisis argentino. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Ese cruce temprano, ¿no? Pillon Rivière llega al Borda con el cadáver caliente de Freud. Así es. Todavía. Sí. Por decirlo de algún modo poético. Sí, sí, pero es ¿no? verdad. Y de ahí en adelante, bueno, Sí. toda la experiencia de Goldenberg, Sí, que nos ha sorprendido acá en entrevistas que tuvimos, por ejemplo, escuchar a Nacio decirnos que él, bueno, había ido a las presentaciones de enfermos, de Lacan, y bla, 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 pero que su maestro en clínica había sido Mauricio. Goldenberg, ¿no? Isidoro Beck dijo algo parecido, ¿no? Entonces nos encontramos con esas cosas sorprendentes, ¿no? Esto que vos decías, el psicoanálisis para unos pocos, por un lado, pero el psicoanálisis en los hospitales. Claro, ¿no? pero no te olvides una cosa, ¿no? Sí. Yo que empecé a supervisar hospitales en el 95, ahora es otra cosa, pero no nos miraban muy bien a los psicoanalistas que hacíamos docencia en el hospital, porque a mí me han dicho colegas que estimo mucho, eso no es psicoanálisis. Entonces yo he tenido discusiones donde le decía que es el diván lo que lo diferencia. No puede haber una escucha ahí en ese lugar. Bueno, entonces, tal cual, yo coincido con vos, me parece que la raigambre, la relación de psicoanálisis con el hospital es muy argenta y de hace muchas décadas. Sí. Pero la verdad que nos miraban bastante rarito a los que trabajábamos mucho en los hospitales como docentes, porque era como que, viste... Sí. Y si no se paga es psicoanálisis. Claro, bueno, esa es ¿no? otra. Ahí está. Esa era la otra. Eso no es psicoanálisis. Fue el dispositivo, ¿no? La idea de que Sí. tenía que enmarcarse en un consultorio esto, cuando en realidad no nos olvidemos de que Freud llevaba a cabo esas intervenciones maravillosas en sus vacaciones cuando caminaba con alguna muchacha por la playa que se le acercaba. ¿No? Sí. Digo, en ese punto también tiene que ver con que la intervención del psicoanálisis tiene otra apertura. En un momento se tomó el encuadre como la esencia. Y, bueno, no. Si no hay diván, no hay. Claro, si no hay diván, si no hay pago. A mí me decían esto, tal cual, pero no hay pago. O sea, si no hay pago, bueno, pero creo que sí que es profundamente, tenés razón, argenta esa imbricación. Si a alguien se le ocurrió en algún momento, bueno, si hay algo de sesión de goce, ese es el pago, ¿no? Claro. Dijo alguien en alguno de esos encuentros tendrían que mirar cuánta sesión de goce, aunque yo no lo pienso así, hay para alguien que se toma 3 bondis para llegar hasta el hospital, o que espera 1 hora el bondi para llegar al hospital, y que va igual aunque no tiene ni auto, y bueno, digo, hay un montón de formas en que esa gente paga, ponele, digamos, en el hospital, pero me hiciste acordar de otro psicoanalista argento que estimo muchísimo y tengo mi mejor recuerdo, Isidoro Gurman. Isidoro Gurman, gran analista, bueno, hay muchos. Sí, aparte era medio tanguero Gurman. Bueno, nos pusimos como muy argentos
un saludo para toda nuestra audiencia de todo el mundo. Sí. Acéptenos este momento. No olvidemos a Mazota, ¿no? Por supuesto, claro que sí, pero por supuesto. Bueno, no olvidemos a grandes que no fueron psicoanalistas, pero Raúl Ciarreta, digamos, todos aquellos que contribuyeron Valentín Barenblith, por ejemplo. Que lo hemos tenido también el gustazo de entrevistarlo hace ya un par de años, que tenía ya más de 90 años. Claro. ¿Y la soledad de los analistas? Qué tema, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene que ver un poco con lo que comentabas del encierro. Es una práctica muy solitaria la nuestra, es cierto. Y por eso también el lazo entre analistas me parece fundamental. El lazo en eso que se da en llamar supervisión, el lazo en las charlas. Hoy estamos luchando porque las residencias no se cierren, ¿no? Y las residencias son un lugar maravilloso de lazo. Que de alguna manera también va a ser, lo digo como alguien que hizo una concurrencia, no una residencia, pero que me sirvió muchísimo para saber que no era sin otros. Yo sabía que lo mío era el psicoanálisis, o sea, yo me formaba en psicoanálisis, quería ser psicoanalista, claramente tenía, pero el hospital y la concurrencia enseguida me dio a ver que era con otros. Entonces, creo que es una práctica muy solitaria la nuestra, eso es cierto. Bueno, también por algo entonces elegimos esa soledad, pero que es padecida cuando la pensamos solamente como el paciente y yo. Sí, cuando como Platero y yo. Claro, era peludo. Blanco, peludo, ¿cómo era? Pero no, hoy estamos... es un Jueves Santo, claro, ya lo dijimos. Gabriel está afiladísimo. Digo, no, pero yo no, claramente no. Sí, ahí hay dos en ese encuentro, como decía Winnicott, en ese espacio transicional, pero yo creo que no estamos solos, digamos, si estamos conectados con todo lo demás, como dice la canción. Sí, pues se me ocurría, lo digo al aire, como un pensamiento al aire, total, nadie nos escucha. Como si nadie te estuviera escuchando. Nadie nos escucha. Y ¿tienen amigos los analistas? Mira, yo no soy los analistas, yo sí, pero no, fuera de broma, pero sí, supongo que como todo el mundo, tendrán amigos y tendrán un montón de amigos, amigas que no son amigos, amigas, ¿sí? Vamos a decir, con los amigos, ¿son analistas? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. O sea, no. Si sos amigo, si sos analista con los amigos, no tenés amigos. Y aparte, en el momento de la amistad, no sos analista. No, claro que no, por favor. Como en el momento del voto. No, tal cual. Tampoco sos analista. Pero aparte no somos analistas cuando expresamos algo en una red social, no somos analistas. O sea, yo en eso, Ulloa era un genio. Estamos analistas cuando Otro Ulloa. Otro, nos habíamos olvidado. Sí. Fernando era un genio, digamos. Estamos analistas, no somos analistas. No es la esencia de Gaby Insúa y de cada uno de ustedes, digamos. Pero creo que sí. Dependerá de lo que cada uno entienda por amistad, pero lo que sí creo es que lo que también hay, lamentablemente, en el encuentro o no, desencuentro de los analistas, hay muchas de esas cuestiones imaginarias, ¿no? Que destruyen tanto lazo, ¿no? Digamos, estas cuestiones. Hace muchos años escribí para La Cantera Freudiana, que es un espacio que quiero mucho y que con Norberto Rabinovich y Rebeca Hiller y la querida Olga Pilnik y mucha gente más. Compartíamos en un momento, escribí un artículo que llamó "Y la fama es puro cuento", digamos, pero porque escuchaba algunas de estas cosas, ¿no? Muchas peleas, ¿viste? de prestigio, y ahora se escuchan, ¿verdad? Digamos, se leen. No puedo no mencionar que quien está trabajando esta cuestión de la función del amigo es Elga Fernández, ¿no? Sí, ¿no? Claro, y digamos, y que me parece que quizás lo viene trabajando en otro sesgo, ¿no? Que tiene más que ver con la interlocución, ¿no? O ciertas interlocuciones privilegiadas que se arman, ¿no? Ella de hecho le llama la función del amigo. La función del amigo. No la del amigo, ¿no? O sea, habría que quizás en algún momento, digamos, y ella está hilando fino, diferenciar la función del amigo, ¿no? Sí.
De todos modos, la pregunta orientaba la relación entre analistas o que los analistas tuvieran, cuando vos preguntaste si los analistas tenían amigos. Por eso quise separar la cuestión, ¿no? Está muy bien. Me parece que una cuestión es, porque es más, tenemos amigos que no son analistas, digamos. Pero suerte, seguro todos analistas. ¿no? Pero aparte me parece que aparece esta otra cuestión que tiene que ver con la función del amigo al interior del psicoanálisis. ¿No? Bueno, ahí sí, me parece que es un momento de reflexión sobre ese punto, ¿no? Hinkis es otro que también Jorge trabajó esta cuestión del amigo, ¿no? Sí. Bueno, y nombrando también otros analistas argentinos, Ritvo. Bueno, vos decías, se nos pasa el tiempo volando. ¿Viste? Te dije, siempre que vengo acá, paso bárbaro. Sí. ¿Qué te gustaría agregar? Me gustaría agregar que a lo mejor, también para quienes tenemos unos años, hubo una película maravillosa española que se llamaba justamente, ahora no me voy a acordar el nombre, pero ayúdenme, que la que estaba, estamos todos solos, me sale, pero no. Que también era una radio, terminaba en una radio, él era locutor de radio, y ahora no me voy a acordar el nombre. Sí, ya sé cuál es. Exacto. Exacto. Solos en la madrugada. Gracias. Solos en la madrugada. Gracias. Solos en la madrugada. Y cuando en el monólogo final, que se los recomiendo, seguro que lo encuentran en YouTube, es una gloria. Tienen que pensar que estábamos hablando del posfranquismo, la salida inmediata de España al franquismo. Pero ahí Sacristán termina diciendo algo, ¿no? Como que termina arengando, ¿no? Y le dice, Rosa, o tú sales de... Y lo que termina diciendo es, a lo mejor si empezamos a mirarnos nos damos cuenta ni que no estamos ni tan viejos, ni tan cansados, ni tan solos, ¿sí? Entonces digo, algo de poder escuchar, de poder pensar dentro, nosotros como psicoanalistas, que ese que viene a decirnos de su padecer y que se muestra tan solo, tal vez no sea solo una cuestión fantasmática. Y si la es, digamos, escuchar cuánto la padece, digamos, ¿no? Darle lugar a ese padecimiento. Me parece que es una cuestión, la de la soledad, que no está demasiado tomada en cuenta. Bueno, por eso será muy bienvenido tu nuevo libro. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos yendo a una pausa comercial, Flor. Yo quiero agradecer, y si tengo medio minuto quiero contar algo que por ahí es una intimidad que compartimos con Gabriela, que tiene que ver un poco con cuánto yo admiro su posición, porque creo que uno en algún punto hace en función de lo que fueron sus heridas también. Nosotras hemos compartido un primer analista. Así es, otro gran nombre. Que en algunas ocasiones, sin saberlo, seguramente yo entraba al consultorio y ella entraba cuando era chiquita, yo era adolescente ya. Ella, claro, mucho más grande que yo. No, tanto más grande. Y me parece que de esas cosas uno también hace lazos. Claro que sí. Para mí ha sido una gran alegría tenerte aquí, escucharte siempre. Es una como hermanitas. Sí, hermanitas del análisis. Sí, era mi hermanita menor del análisis y no lo sabíamos, lo supimos hace unos años. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias, muchas Flor, gracias a todos por venir. No, por favor. Y no va a ser la última vez. Ojalá, me encanta. Bueno, vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta nos vamos a Rosario para escuchar a Germán Armando. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, vamos hoy a dar la bienvenida a Germán Armando, que nos va a presentar, como siempre, las más destacadas publicaciones del litoral. Escuchamos a Germán y después hacemos algunos comentarios. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Es una gran alegría para mí, Germán, del Juguete Rabioso Libros de la ciudad de Rosario, poder saludarlos desde aquí, mandarles un gran abrazo a toda la mesa y desearles que este nuevo ciclo 2025 sea tan bueno como viene siendo, acercando el psicoanálisis a una audiencia siempre entusiasta y ávida de noticias. Para toda la audiencia, por supuesto, también el gran abrazo.
Bueno, contarles que en Rosario hay muy lindas novedades en libros. Por ejemplo, Otro Cauce editó un libro conjunto de Jorge Hinkis y Juan Bautista Ritmo que se llama ¿Por qué el psicoanálisis? Es un libro actualísimo, escrito en el curso del año pasado y primeros meses de este, por lo cual, en cuya respuesta hay una consideración muy especial a este presente un tanto desconcertante. El mes que viene prometo una pequeña conversación con los autores para acercarles bien en detalle el libro. También Labor Editorial tiene para fin de mes una novedad muy esperada y también se trata de un libro escrito a 4 manos, cuyo título es Entre el juego y la palabra, 2 psicoanalistas en la clínica con niños, escrito por los amigos Pablo Peusner y Jaime Fernández Miranda, así que sobre este libro también apenas esté disponible vamos a poder conversar. Pero hoy quería empezar el año, este reencuentro con Pulsión de Radio, con un libro muy especial para mí, se llama A propósito de Babasónicos, una fantasía melancólica, escrito por el psicoanalista rosarino Ángel Fernández. Digo que es especial para mí porque formé parte de la edición como editor, lo publicó Nube Negra, y fue verdaderamente una experiencia enormemente grata. Podría decir que recién a partir del libro y del entusiasmo de Ángel conocí a la banda, y bueno, fue realmente un viaje muy particular y que subrepticiamente tiene mucho de psicoanálisis, dicho de muy otra manera a la habitual. Entonces lo que voy a compartir hoy es un fragmento de una conversación más larga que empezó como una charla y se fue extendiendo y que vamos a utilizar para la presentación del libro próximamente en Buenos Aires. Recortamos algunas 5 preguntas que le hicimos a Ángel y bueno, acá la compartimos. Bueno, Ángel, para empezar quisiera pedirte que nos definas, por decirlo de algún modo, este libro, que en una primera impresión se nos aparece como algo enigmático. Bueno, pero no hay un gran enigma, porque en realidad es como un libro escrito por un fan para los que no son fans, y para los fans también, desde luego. Y yo diría que lo más importante del libro es la invitación a una conversación que está orientada por la obra babasónica, pero una conversación no solamente sobre babasónicos, sino más bien sobre los temas que Babasónicos pone en escena en el interior de su obra. Bárbaro. Bueno, hablame un poco entonces de qué es lo que va a encontrar el lector cuando abra el libro. Como todo libro nacido de una conversación, porque este no es un libro que yo escribí en solitario, digamos, sino que es como una especie de fotografía de charlas que he ido teniendo sobre conversaciones apasionadas sobre Babasónicos, me parece que es una conversación abierta que nos ayuda, por decirlo de algún modo, a mejorar nuestra relación con el mundo, suponiendo que el mundo exista, ¿no es cierto? Con lo inmundo, diría Lacan, con la falta de mundo, con los otros y con nosotros mismos. Porque me parece que es un apoyo poético para poder tener una relación un poco más fluida con ese agujero que es el mundo, los otros y nosotros mismos. Bárbaro. Bueno, y ahora, ¿cómo está armado el libro? Lo veo 3 partes. Sí, son 3 ensayitos, digamos así, que un poco, de alguna manera, exploran la potencia estético-política de lo que es una banda de rock como Babasónicos, el uso singularísimo del lenguaje que ellos ponen en circulación. Y después el tercero trata de indagar un poco la causa del encantamiento que producen, ¿no? Que produce esa intervención babasónica en la escena musical, a través de una figura un poco olvidada, que es la figura del duende. Entonces arranca con 3 manifiestos estético-políticos, que es un poco como ver a través de las canciones cuál es la propuesta estética política de la banda. El resguardo del poema, que es un poco este laburo que hacen sobre la lengua y cómo conectan el sonido con el sentido de una manera muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a escuchar antes de la irrupción de la obra babasónica en la escena musical, como decíamos. Y finalmente El Duende Cerca, que hace alusión a una canción de los Baba, que es Pobre Duende, donde, bueno, aparece esta figura del rock traicionando a su propio duende y, bueno, las consecuencias que tuvo para el rock haber traicionado a su propio duende, pero la idea del duende, junto con la idea de la traición,
me parece que tiene una potencia de vocación digna de ser considerada. Es un poco como termina el libro con ese ensayito. Fenómeno. Te quiero preguntar esto. Si bien es un libro sumamente agradable de leer, que te va llevando, como se dice habitualmente, yo sentía mientras lo leía que había un trabajo que el libro me pedía. Sí. Ir a buscar un poco las canciones, contrastarla con lo que proponía el libro. Como que al mismo tiempo que me dejaba ganar por el discurso del libro, de una manera, digamos, sumamente gozosa, había como un trabajo que el libro me proponía. No sé bien cómo. Y sí, me parece que lo que vos captás ahí, me lo han dicho varios y a mí también me pasa cuando lo releo, es como que el libro repite ese esfuerzo de poesía que pide la canción babasónica, porque me comentan mucho y a mí mismo me pasa de volver a escuchar canciones, o sea, tener el libro en la mano y tener que ir del libro al disco, del disco al libro, y la canción ahí como intersección, ¿no? La canción como intersección entre el libro y el disco me parece clave porque es demorarse en la canción, te pide demorarte en la canción, no pasarla de largo. Estamos acostumbrados a la canción pop como que la cantamos, la escuchamos, la pasamos de largo así y pasamos a la siguiente canción, ¿no? Pero Babasónicos es como que propone un cierto tropiezo musical, un cierto tropiezo poético que nos demora un instante ahí, y en esa demora me parece que se produce un encuentro con algo de lo que habitualmente se pierde, y bueno, y que me parece que la propuesta de Babasónicos es no recuperar, pero sí reconocer que estamos perdiendo algo muy importante para nosotros con esa especie de prisa ontológica que llevamos, ¿no? Tal cual. Bueno, y si vamos al aspecto exterior del libro, lo primero que llama la atención es el libro como objeto. Es un libro singular, sencillo, pero con una personalidad que de inmediato salta a la vista. Después cuando lo recorre ya el maquetado, las imágenes que incluye, cómo fue concebido desde ese punto de vista. Sí, tenés razón, tiene un plus que está vinculado, el libro tiene un plus vinculado a lo que es su diseño, digamos. Es como el objeto libro está muy cuidado, hay como un aire de ese tiempo en el que los discos tenían como un arte de tapa muy elaborado, no sé, algo vintage si querés. Es como una idea muy de los 70, viste, que cada libro o cada disco era único, pero a la vez también hay una invitación al lector a una especie de viaje, digamos, porque es como que cada obra, y esta es una idea muy de los 70, solo se realiza cuando llega a destino, digamos, ¿no? Como cuando llega al que aloja la obra y le da sentido. O sea, el lector como parte conclusiva, fundamental de la obra es Borges, ¿no? Y ahí no es casual que el arte de tapa haya estado a cargo de nada más y nada menos que Blas Novillo, que es un joven borgiano que escucha Babasónicos. Ahí está. Claro. Bueno, y como esto lo estamos preparando ya de cara a la próxima presentación en Buenos Aires, pero queríamos compartirlo primeramente con los amigos de Pulsión de Radio, quisiera detenerme un poco en la vinculación entre el libro y el psicoanálisis, porque hay como una omnipresencia del psicoanálisis en el libro, pero para nada vamos a encontrar con referencias explícitas a conceptos no sería para nada el caso de un libro de psicoanálisis aplicado. No, porque en realidad, como te decía antes, Babasónicos se convirtió para mí en un tema de conversación apasionante desde que lo empecé a escuchar. Y entonces es como que me interesaba escuchar qué decían los otros y qué decía yo mismo en esas conversaciones, y el libro se terminó convirtiendo en una especie de filmación de los restos sonoros de esas conversaciones, de lo que iba quedando. Y la verdad que me llevó como 3 años escribirlo, porque era muy lenta la redacción, en el sentido de que esperaba tener la nueva conversación para poder sentarme a escribir, y prácticamente no lo corregí. El libro prácticamente no tiene correcciones, porque era como esperar el momento, y cuando venía el momento, bueno, bajaba un poco a la escritura todo eso que había aparecido ahí en la superficie de la conversación con otros, por un lado. Eso es una parte de la respuesta que te puedo dar. La otra es que yo traté de no hacer ni un ensayo universitario, que para mí es fácil porque conozco el formato, escribo en formato ensayo universitario por mi labor docente en la universidad pública, ni tampoco en algo que también me sale muy fácil, que es, digamos, en la crónica periodística, porque un poco me formé leyendo revistas de rock
el lenguaje periodístico me gusta mucho, me atrapa mucho y lo consumo permanentemente. Pero traté justamente de que aparezca esta prosa fílmica, si querés, pues no sé cómo llamarla, una prosa fílmica que registra restos de conversaciones hechas y donde el que escribe es más bien un enamorado, como diría Barthes, es un enamorado hablando de el impacto que ha tenido la obra. Y ahí sería como una tercera respuesta que te doy. No te estoy contestando directamente, pero me parece importante decir que no es un libro sobre babasónicos en el sentido de que toma a babasónicos como objeto. Yo no me pongo en el centro en la palma de mi mano y analizo la obra babasónica, nada de eso. El libro trata más bien del impacto que la obra tiene sobre nosotros, ¿no? No digo solamente sobre mí, porque las conversaciones me cuentan cómo impacta en otros. Entonces, el libro relata lo que pasa con nosotros en la palma de la mano de una banda de rock, en este caso Babasónicos. Si nosotros estamos ahí expuestos, y es esa exposición que la obra babasónica hace sobre nosotros, la que el libro de alguna manera, pobremente, y muy lentamente, y muy menudamente, trata de registrar, como para que no se pierda algo de esa pasión y de esa lectura que Babasónicos pone en escena, que me parece que es algo verdaderamente inédito en estos tiempos, por decir así, o en esta época, pero que la cultura popular siempre tuvo ese efecto de iluminación que a veces parece que fueron un mero objeto de consumo, pero en realidad hay algo de que toca ese universo fantástico y fantasioso del lector, del que escucha, y produce una transformación que por sutil no deja de ser importante. Fenómeno. Bueno, y si vos tuvieras que interpelar a un público interesado por el psicoanálisis, pero no necesariamente interesado o tenga afinidad con babasónicos, ¿qué pensás que el libro le puede decir sobre cómo lo invitarías a leer el libro? Porque en mi caso personal, por ejemplo, no era un conocedor de la obra de babasónicos en particular, y sin embargo el libro me pareció muy seductor desde la primera página. Claro. Como que he hecho un viaje, he viajado con el libro. Claro. Y yo se lo invitaría a cualquier persona, por más cercana o lejana que esté a la música de babasónicos, porque me parece que el libro es muy rico. Bueno, gracias. Sí, me parece que ahí tocas un punto central, porque también el libro tiene mucho que ver con cierta política de divulgación, de popularizar sin vulgarizar, que tiene que ver con el curso de psicoanálisis que vengo dando del año 2009. Y es como, está dentro de esa política de divulgación, en el sentido de que te digo que hacía también, por ejemplo, una columna en Vorterix, suponete, que se llamaba Babasónicos interpreta el psicoanálisis, ¿no? Había sido empezado el rock interpreta el psicoanálisis, Babasónicos interpreta el psicoanálisis. Y ahí tomábamos como ejemplo que cada canción de Babasónicos era una banda freudiana, había todo un mito ahí armado, y había canciones que hablaban de temas psicoanalíticos. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que decía Gombrowicz, no hay que hablar literariamente de literatura ni poéticamente de poesía. A mí me parece que la afinidad entre la cultura popular en general, entre Babasónicos en particular, y el psicoanálisis, está en el modo de abordar ciertos temas, es decir, en el interés por ese real que el psicoanálisis llama inconsciente, llama pulsión, llama formaciones del inconsciente, el sueño, el síntoma, la inhibición, la angustia, y Babasónicos le pone otros nombres, pero está hablando de los temas psicoanalíticos en otro registro. ¿Por qué? Porque los temas psicoanalíticos son los temas de lo real de la existencia humana, de lo real del vivir de cada uno en la soledad de su goce y en la concordia y la discordia que mantiene con los otros y consigo mismo. Entonces, ese punto de intersección entre el psicoanálisis y la cultura popular y Babasónicos en particular, como decíamos, yo creo que es lo real, humano, dicho de otra manera, por decirlo así. Bueno, Ángel, la verdad que muchísimas gracias por este rato y renovar la invitación a propósito de Babasónicos, una fantasía melancólica, un libro realmente encantador. Bueno, ojalá que la gente se pueda encontrar con él, porque es un libro verdaderamente disfrutable. Muchas gracias. Yo quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Pulsión de Radio y un agradecimiento especial a todo el equipo de Pulsión de Radio, que siempre tienen la amabilidad y la generosidad de estar con la antena alerta, con el corazón abierto a
bueno, a las sensibilidades que andan por ahí haciendo algún ruidito. Gracias. Efectivamente, Gabriel, Florentina, Diego, muchísimas gracias por mantener siempre este micrófono a disposición de la difusión de las novedades bibliográficas en torno al psicoanálisis, producidas en todo el país por este espíritu federal de participación. Y bueno, agradecerles y compartir siempre la alegría que es para nosotros poder participar. Así que bueno, un abrazo muy grande y también a toda la audiencia, por supuesto, lo mejor para este ciclo que ya ha empezado de gran manera y bueno, esperamos que así continúe. Bien, bueno, muchísimas gracias, Germán, en la presentación de este nuevo libro de Ángel Fernández, que es un muy reconocido psicoanalista rosarino. Y bueno, y anticipando también algunos libros y algunas entrevistas por venir, ¿no? En el caso de Ritbo, en el caso de Pablo Peusner, Jaime Fernández Miranda, y bueno. Y Jorge Hinkis. Y Jorge Hinkis, cierto, ahí me quedaba uno en el tintero. Y me hacía acordar a este hermoso tema también del Flaco Spinetta, que dice: y es que al fin mi duende nació, tiene orejas blancas, y bueno, sí, el Flaco, que lo canta mucho mejor que yo. Bueno, si les parece bien, ya estamos aquí con en la antesala de la sala de cine, con Demián Bucay. Muy buenas noches, Demián. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal a todos y todos los que nos están escuchando, viendo? Ahora que todos los medios al mismo tiempo. Sí, estamos multimedia. ¿Tenemos algún tema musical más, Gabriel? Vamos a escuchar un tema musical y enseguida pasamos a nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, esta cortina musical nos viene acompañando desde la primera temporada y creo que va a seguir para siempre. Bueno, muy buenas noches otra vez, Demián. Buenas noches. Y vamos a contar un poquito cómo llega hasta aquí, Demián, que bueno, llega a través de Hugo Boskin y José Reín. Así es. ¿Y qué te diga a esa gente? ¿Qué me liga? Me liga muchísimas cosas. Me liga muchísimas cosas. Me liga una enorme gratitud que tengo con los dos por distintas cuestiones. Me liga una gran admiración por ambos. Me liga todo el proceso de mi formación como clínico, tiene mucho que ver con ellos. Yo diría que son mis maestros, posiblemente, debe haber algunos otros, pero seguro los nombraría a ellos ahí. Y yo te diría que a esta altura te puede decir que me liga el amor ya con ellos. El amor de transferencia, ¿no? Bueno, no sé, sí, en parte, y en parte no. Y en parte un amor así, profundo, verdadero. Y por supuesto me liga el halago de estar acá, de que ellos hayan considerado que yo con mis otros compañeros que irán pasando por acá, que nos cedieran la posibilidad o nos ofrecieran el privilegio de estar acá compartiendo este espacio y de tomar esta posta de alguna manera. A mí me parece un halago enorme. Bien. Así ¿Quiénes son? Mis compañeros compañeras. Son Justo Locane, Lucas Ingartúa, Juan Veloquio y Analia Teitolo. Bien, que van a ser los protagonistas de la sala de cine de esta quinta temporada. Entonces, bueno, les mandamos un fuerte abrazo a Hugo Boskin, a José Reín y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos para hoy hablar de una serie. Ya metemos un cambio de entrada. Las nuevas generaciones siempre empiezan con
así cambiando las cosas. Así que para no ser distintos vamos a trabajar una serie en lugar de una película. Si ven, es una miniserie, ¿no? Y es la miniserie Adolescencia que está tan en boca y en oídos de todos últimamente, y me parece a mí que posiblemente por buenas razones. Y cuando yo la vi, primero ya es por ahí algo a notar, que la vi por recomendación de un paciente. El paciente me dijo, vi esta serie, me quedé pensando, tenés que verla. Sí. Y después vinieron 2 o 3 pacientes más a decirme lo mismo. Así que evidentemente tiene un impacto sobre las personas que la ven, que la vemos. Yo cuando la vi, además de eso, de que todo el mundo está hablando de la serie, me dejó pensando en varias cosas que me parecen interesantes para pensar, y por eso te propuse, Gaby, cuando hablamos, que fuera la apertura. Sí. Bueno, sí, que fuera la apertura, que nos ocupemos de eso hoy. Es una serie que propone muchísimos temas, ¿no? De los que podríamos hablar. Podríamos hablar de temas, si quisiéramos. Sí. Pero podríamos hablar de la masculinidad tóxica, podríamos hablar de la viralización en las redes, podríamos hablar de la cultura de los incel, de la manósfera, del bullying, de un montón de cuestiones que la serie plantea. Pero a mí me parece interesante, tomando las enseñanzas de Hugo, ya que estamos, encararlo desde la perspectiva de los personajes. Bien. Tomar la serie y, como lo dice Hugo, y es el método que creo que nos ha enseñado, digamos, a los que hemos trabajado y aprendido con él, que es una supervisión clínica de los personajes. A ver. Bueno, se trata de entender a los personajes y de pensarlos clínicamente. Y de ver qué nos dice la serie sobre esto, ¿no? Pues si fueran los temas, no necesitaríamos la serie. Podríamos hacer una discusión teórica sobre, no sé, la masculinidad tóxica. Bueno, me parece interesante, y creo que el sentido del espacio, si vamos a ver una película, si vamos a ver una serie, si vamos a ver una ficción, es porque entendemos que eso nos agrega algo que solo hablar del tema. Y en algo nos representa también, ¿no? Seguramente que sí. Vamos a ver eso, en qué nos representa, porque me parece que das con algo interesante, Gabriel, ya de movida, que es, si la serie tuvo tanta repercusión, en algo nos debe tocar. En algo nos debe tocar a muchos para que estemos todos un poco convulsionados por la serie. Está bien que la serie de movida plantea una situación muy fuerte, ¿no? Como es un asesinato de una menor por un menor, ¿no? No spoileo nada porque la serie no tiene ningún misterio, no es una serie de misterio, así que no spoileo nada con lo que estoy diciendo. Pero ya es una situación muy fuerte. Ya la vieron todos, aparte. Me imagino que ya. ¿No la vieron? Que ya Yo no la vi. Bueno, yo. ¿No la vio? Bueno, bueno, no importa. Yo voy a tratar de ir contándole. Seguramente hoy me voy a ir convencida. Se la vamos a spoilear toda. Se la vamos a spoilear toda de pieza a cabeza. Pero yo creo que yo la vi varias veces después de la primera y para trabajarla para hoy. Y me parece interesante para verla varias veces. Así que la primera vamos a considerar que la vas a haber visto hoy, después de nuestra charla, y la repetirás después. Y las otras 15. Así que, tomando eso de los personajes, yo creo que hay 3 personajes que tenemos que tomar. Está el personaje de Jamie, que es este niño de 13 años que comete un asesinato de una compañera suya de la escuela. Tenemos a Eddie, que es el padre de Jamie. Y tenemos, me parece que el otro personaje que hay que tomar es el detective Bascom, ¿sí? El que investiga el caso. Yo creo que esos son los 3 personajes que hay que tomar. Y sumado a eso, vamos a agregar hoy a una especie de supervisión clínica. Si tomamos a los personajes como sujetos de análisis, hay una psicóloga en la serie que conduce una sesión que dura todo un capítulo, que es la sesión de la psicóloga, que creo yo que podríamos intentar hacer una especie de supervisión de la psicóloga de esa sesión, porque me parece que hay cosas para pensar y cosas que podemos estar de acuerdo y cosas con las que podemos disentir con cómo la psicóloga conduce esa sesión, que me parecen interesantes para pensar, por lo menos. Sí. Sí, que fue uno de los capítulos, ¿no? Exacto.
sobre el que más se habló en la comunidad analítica. La serie tiene la miniserie tiene 4 capítulos y casi podríamos decir que cada capítulo es uno de estos personajes de lo que estoy diciendo. El primero sería Jamie, el segundo sería Bascom, el tercero sería la psicóloga y el cuarto Eddie, el padre. Casi podríamos estructurarla así. Pero a mí me parece que el mejor lugar para empezar la serie, para empezar a pensarla, es tomar a Bascom, al detective. Porque me parece que de alguna manera la serie cuenta 2 veces la misma historia. Cuenta 2 veces la historia de un padre con un hijo. Tenemos al detective Bascom y a su hijo que se llama Sam, y tenemos a Eddie y a Jamie, ¿no? Y me parece que hay varios paralelos ahí, pero es mucho más fácil pensarlo con Bascom que con Eddie y hay Jamie. Dos pares de padres e hijos. De padres e hijos, padres en el sentido estricto, no padres como padres varones, ¿sí? Que eso tiene importancia para la serie. Así que, ¿qué le pasa al detective Bascom? ¿Sí? La primera escena de la serie, no sé si ustedes, los que la vieron, recuerdan cuál es la primera escena de la serie. ¿Lo recuerdan? No. La primera escena, ¿cuál la recordás? La vi una vez sola. La llegada a la casa. Exacto, esa es la que todos recordamos como la primera. Sí. Pero hay una escena antes. Hay una pequeñísima escena antes de esa, porque la primera vez que yo la vi, si me hubieran preguntado esto mismo, ¿cuál es la primera escena? Hubiera dicho exactamente lo mismo que dijo Diego, porque es la que impacta. Uno piensa que empieza ahí, porque la historia de Jamie empieza ahí, pero la historia de Bascom empieza una escena antes. ¿Qué pasa en esa escena antes? Es una escena muy sencilla. Lo que pasa es que el detective Bascom recibe una llamada de su hijo diciéndole que no va a ir a la escuela, que no quiere ir a la escuela, pidiéndole permiso de alguna manera para faltar a la escuela con una excusa. Y el detective se da cuenta que es una excusa y le dice a su compañera: otra vez, esto ya pasa siempre, ¿no? Y le dice: es una excusa, no quiere ir, ¿no? Pero, ¿y qué vas a hacer? Mi mujer lo va a arreglar, lo va a hacer ir, ¿no? Mi mujer lo va a agarrar y lo va a hacer ir y ya está. Lo importante es que vaya a la escuela, ¿sí? A mí me parece que ya acá la serie plantea: estás pasando algo por alto. Bascom, atento. Te estás durmiendo. Te estás durmiendo. Un chico te llama repetidas veces con una excusa que no quiere ir a la escuela. No se trata solamente de hacerlo en la escuela y nada más. Hay que preguntarse por qué no quiere ir a la escuela. Sí, y también hay un llamado al padre. Exacto, ¿no? Exacto, correcto. Llamado al padre. Son dos cosas, ¿no? Él se la deriva a la madre, sí, pero te está llamando a vos. ¿Cómo se lo deriva a la madre si te está llamando a vos? Por algo te está llamando a vos. De hecho, él dice, la teoría de Bascom es: me llama porque soy el blandito. Me llama porque soy el eslabón débil. Dice, en esa cuestión típica de los chicos que supuestamente buscarían el eslabón débil para salirse con la suya, que es no ir a la escuela. Que es verdad, hacen esas cosas los chicos. Pero en este caso muestra que esa teoría es pésima para leer el caso, porque conduciría a lo que hace Bascom, que es, bueno, hay que ponerse firme, agarrarle, ajustarle la tuerca y que vaya al colegio. Si pensamos que lo que está haciendo es tratarse de salirse con la suya. Ahora, en defensa, entonces, ¿qué le dice? Dice, me llama porque es el blandito. A mí me parece que en defensa de Bascom habría que decir que él está bien la idea de hay un problema con la blandura, digamos así. Más bien no sería, yo corregiría y diría: no es que te llama a vos porque sos el blandito, te llama porque él se siente blandito en relación con vos, que sos un duro. ¿Sí? Entonces, está correcta la idea de blandito. A él se le ocurre, como a Bascom se le ocurre blandito. Sí, porque es duro como detective, blando como padre. No estoy seguro que sea blando como padre. Yo creo que él, me adelanto un poco, pero el problema es que no sabe cómo ser padre. Es muy poco. O más específicamente, no sabe cómo ser padre respecto de eso. Respecto de la blandura, teóricamente, de su hijo, o lo que se podría pensar como blandura.
Entonces, pero me parece que el caso Jamie a Bascom lo hace empezar a pensar sobre su relación con su hijo. Como siempre, el que mejor puede identificar un asesinato, descubrir qué es lo que pasó, es aquel al que le está pasando lo mismo. A Bascom le está pasando lo mismo. ¿Qué pasa con Jamie? Entonces él se empieza a preguntar eso. Además, para los que no vieron la serie, el hijo del detective va a la misma escuela que Jamie. ¿Sí? Así que me parece que esto le empieza a decir, bueno, él se empieza a preguntar por esto. Por lo menos, si bien se hacía el tonto respecto de cuando su hijo lo llama con las excusas para no ir a la escuela, se empieza a preguntar. Dice, parece que acá pasó algo más. De hecho, algo que a mí me pareció muy interesante y muy notable en la serie, es que Bascom es el único que está preocupado por el caso. Porque en el caso, como ya dije, no hay ningún misterio. Ya se sabe lo que pasó. Sí, ya se sabe que... Está filmado. Está filmado. Hay un video del chico apuñalándola a la chica. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda de qué pasó. La policía no tiene ninguna duda. De hecho, Bascom en un momento le dice a su compañera, que se llama Frank, le dice, ¿nos sentamos a repasar el interrogatorio? Y la otra le dice, no hace falta. No hay nada que repasar, no hay ningún trabajo policial para hacer. Y sin embargo, Bascom está tomadísimo por la cuestión. Él quiere saber, ¿qué es lo que quiere saber? Quiere saber por qué. El misterio no es quién lo hizo, ni cómo lo hizo, porque ya se sabe todo, es por qué. ¿Por qué lo hizo? Bascom, en el segundo capítulo, va a la escuela. ¿Sí? Va a la escuela. Y otra vez, su compañera le dice, ¿para qué venimos acá? ¿A qué venimos acá? No, a buscar el arma homicida, le dice. ¿Pero vos de verdad pensás que vamos a encontrar el arma homicida acá? No, y dice, además le dice, bueno, vos sabías que podías no venir, ¿no? Le dice. No, sí. Bueno, la pregunta es, ¿a qué va? ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A qué va? Va a ver lo que pasa con su hijo. Va a eso. Sí, investigar el caso Jamie está bien, pero me parece que la motivación principal de que él vaya, siendo que podía haber otro, siendo que no hay mucho trabajo policial para hacer ahí, me parece que la hipótesis es, él va a ver qué es lo que está pasando con su hijo. Va como padre. Va como padre. No como detective. Exacto. Como detective, como padre en plan detective, a investigar lo que pasa con lo que le pasa a su hijo ahí. Y de hecho comprueba muy rápidamente que su hijo es en efecto víctima de bullying en la escuela. Él va a la escuela y cuando está parado hablándole a la clase donde está su hijo, lo gozan un poco al hijo, le hacen sonido de puerco. ¿No? Sí. Y mientras él está ahí investigando a los otros chicos, hablando con los otros chicos, le dicen, cuando él llega charla con una que era la mejor amiga de la chica fallecida, y la chica le dice, tu hijo no es como vos. Le dice, tu hijo es feo. No tiene tus pómulos, le dice ella, ¿no? Y otro, Ryan, que es el amigo de Jamie, que después se descubre que es el que le da el cuchillo, pero no tiene mucha importancia eso, entiendo, le dice, vos eras popular cuando eras chico, ¿no? Dice, bueno, no sé, nunca tuve ese problema, le dice Bascom. Se nota, ¿no? Le dice, se nota. Y entonces le cuenta, efectivamente, él no tuvo ese problema. Él no sabe nada de ese problema que su hijo tiene. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales él no puede hablar con su hijo. No sabe nada de ese problema. No es algo que él ha vivido. Está sumamente lejos de eso. Con eso solo debería alcanzar para que Bascom piense y diga, algo tengo que hacer. Pero hay más. Se acerca justamente su hijo. Su hijo le dice, quiero hablar con vos. Dice, yo te voy a explicar lo que pasó. Porque vos no sabés nada de esto, le dice. Le dice, vos no sabés nada de esto, vos no sabés nada de lo que pasó con Jamie, pero me parece que le está diciendo, vos no sabés nada de lo que me pasa a mí.
Porque a mí me pasa lo mismo. Y vos no sabés nada de eso, porque vos siempre fuiste popular, sos lindo, tenés los pómulos y toda la cosa. Vos no sabés. Entonces le explica lo que pasa. Le dice, Jamie era víctima de bullying y le muestra los... Sí, le muestra los emoticones. Le muestra los emoticones, le explica los emoticones, todo eso. Pero me parece que le está diciendo, esto que está diciendo, vos no sabés nada, bueno, yo sí sé. Tiende un puente, ¿no? De algún modo ahí donde había un abismo. Que está por caerse en varios momentos. Sí. En varios momentos de la conversación con el hijo, estamos casi que el hijo le dice, está bien, no entendés nada. No, pará. No querés entender, ¿no? Porque puede ser, no querés entender, no podés entender. En varios momentos está a punto de caerse eso, y uno podría decir, si se hubiera caído, sigue todo como siempre. Por suerte, o no, o por acción de Sam, o porque caso Jamie mediante, Bascom está más permeable a esto, lo escucha. Y escucha esto. Yo sí sé de esto. Sam, su hijo, le dice, yo sí sé de esto que pasó. Yo te voy a decir, porque yo sí. Vos no, pero yo sí sé. Y le dice, era vergonzoso verte hablar así como sin entender nada de lo que estaba pasando. Sí, le hace saber que estaba hablando como un boludo. Como un boludo, estás papando moscas. No entendés nada de esto. Con los pómulos y todo, exacto. Pero... No. Entonces, eso me parece que es el momento crucial del segundo episodio. ¿Cómo termina el episodio? Después de que, bueno, supuestamente termina en el trabajo policial que van a hacer ahí, que, como digo yo, para mí no tiene ninguna importancia. ¿Cómo termina? Bascom se queda a la salida de la escuela, está ahí dudando que si se va, que no se va. Le dice a la compañera, tengo que hacer una cosa. Y se queda. Y lo espera a su hijo cuando sale y le dice, vamos a comer unas hamburguesas. No, pero qué sé yo, ¿por qué? No sé, quiero que hablemos, quiero comer unas hamburguesas. Sam se sube al auto, se van a comer unas hamburguesas, se empiezan a hablar de tonterías, ¿no? Fin del capítulo. Fin del capítulo 2. Fin de la historia de Bascom. El detective no aparece más en toda la serie, ni en el capítulo 3 ni en el capítulo 4. Terminó la historia. ¿Por qué terminó la historia? Porque está cerrada. Ya está. El detective aprendió lo que tenía que aprender, que es, bueno, vos no sabés nada de eso, escuchó que él no sabe eso, y que tenés que escuchar, y hizo, a mi entender, lo que plantea la serie, lo único que se puede hacer. Lo único que se puede hacer es, vamos a comprar unas hamburguesas, vamos a comer unas hamburguesas, vamos a compartir tiempo. Sí, ¿no? Pero ahí donde es interesante, ¿no? El punto en donde es un padre que no sabe qué hacer, ¿no? Y por algún motivo ese hijo, ¿no? de esta dupla le tiende un puente. Sí. ¿No? Primero él fue, ¿no? Para que el hijo pudiera tener tiempo, para que el hijo pudiera atender el puente, él tuvo que ir ahí. Y él tuvo que darse cuenta que no sabía y que no escuchaba. Y que no tiene que escuchar, como vos dijiste al principio, el llamado al padre. Si él no escucha que te está llamando a vos. Sí, es cierto, él acude. ¿No? Entonces, cuando acude, el otro le puede tender un puente y él puede, además, un puente que dice, vos no sabés nada. Vos no sabés nada. No es que le dice, vos decime, vos, el padre sabe, entonces el chico va a escuchar. No. Vos tenés que escuchar. Vos, padre, tenés que escuchar. Porque vos no sabés nada. Entonces, primero, tenés que escuchar. Me parece a mí que la serie, en esta primera dupla de padre e hijo, me parece a mí que la serie plantea que que lo que se puede hacer es compartir tiempo. Lo que se puede hacer para que estas cosas no nos pasen desapercibidas, que es el terror, creo que la serie ha impuesto. Me parece que ¿por qué la vemos todos así? Dios mío. Por el terror a ese abismo, ¿no? El terror, para mí el terror es decir, me puede pasar a mí. Sí. Porque estos tampoco sabían nada de lo que se les venía.
Estos también ellos pensaban que estaba todo bien. Sí. Esto que planteas, ¿no? Porque efectivamente esta serie tiene algo terrorista, ¿no? Desconocía, digamos, el detalle de lo incel, ¿no? Que eran los incel, la nomenclatura, ¿no? Acá diríamos los virgos, ¿no? Claro. En castizo. Pero es más que eso, porque chequeando un poco en las redes, etcétera, me entero que de unos años a esta parte hay toda una campaña desde el FBI, desde la CIA, etcétera, de criminalizar a estos grupos incel, ¿no? Casi poniéndolos en posibles terroristas, ¿no? Con lo cual, al chequear esta información, yo había esto que vos percibís, que nombrás, ¿no? Que aterroriza, ¿no? Yo también lo percibí al ver la serie, ¿no? Me parecía que había un exceso en el planteo de la serie. Y cuando me encuentro con esta información, me digo, sí hay un exceso, no hay ingenuidad en este terrorismo, digamos. Se visibiliza un exceso. Sí, casi más que se siente, digamos, ¿no? Es más que visible, es como algo que impacta, ¿no? Incluso la manera de filmar, etcétera. Hay algo que impacta un poco el cuerpo, ¿no? Porque en realidad hay algo que se visibiliza y no. Yo no es que lo vi esto, no. Yo tuve esta sensación que vos, me parece que es la palabra perfecta, de terror, ¿no? De terrorismo, digamos, se siente, ¿no? Y por suerte a mí no me paralizó y fui en busca de información, ¿no? De lo que no sabía, ¿no? Yo tampoco sabía, digamos, y ahí me encuentro con esta información. Digo, esto no es solo descriptivo, ¿no? Sí, a mí me parece que el problema con esto es creer que lo que podemos hacer respecto de esto es como impedir el acceso a eso. Y eso por un lado me parece es imposible, y por otro lado me parece poco efectivo. Impedir, vos decís, el acceso a las redes. Claro, impedir el acceso a las redes o impedir a que los jóvenes, los adolescentes tomen contacto con esa información. A mí me parece que además lo que plantea la serie, porque en este caso, y ahora después hablamos del otro de Jamie, no termina con que el padre le saca el teléfono, ni que le pone una contraseña de que lo va a usar 1 hora por día, ni le pone un control parental, ni le empieza a revisar qué cosas ve el chico en el teléfono. Lo que plantea la serie es, lo que podemos hacer es ir a comer hamburguesas. Bueno, pero ahí donde entre ese hijo y ese padre y ese hijo, se abrió, no sé si se abrió la conversación. Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Que se abrió la conversación, que el padre dijo, yo no sé. Hay un libro que la verdad que lo único que me acuerdo del libro es el título. No me acuerdo ni el autor ni nada de lo que dice. A ver. Pero el título es muy bueno. El título del libro dice, háblame, tengo cosas que decirte. Es un libro sobre crianza de adolescencia y se llama Háblame, tengo cosas que decirte. No dice, escúchame, tengo cosas que decirte. Primero háblame, para poder decir cosas. ¿Sí? Si queremos entrar a decir antes de haber escuchado, me parece que vamos a pifiar. Avancemos con los dos personajes que faltan. Porque estamos hasta... Bueno, ¿cuánto nos queda? 7 minutos. No, estamos malísimos. Estamos malísimos. Bueno, avancemos con Jamie. A Jamie, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mí me parece que, si vemos la serie, lo que le pasa a Jamie, porque una teoría es que está muy tomado por la masculinidad tóxica y todo esto, y los ideales de la masculinidad, que probablemente sea cierto, pero me parece que tenemos que pensarlo a un nivel más del deseo, de lo que le pasa, de lo que le preocuparía a él. Si le preguntamos a él,
¿Qué le pasa a Jimmy? Bueno, lo que le pasa es que le gusta una chica, ¿sí? Que no solo no le da bola, sino que además él cree que está completamente fuera de su alcance. Él tiene esa idea. A mí me gusta una chica y está completamente fuera de mi alcance. Porque él cree una manera, él cree esto que se dice de muchas maneras, pero una de las maneras que se dice en la serie es la de la teoría 80-20. La teoría 80-20 quiere decir que el 80% de las mujeres les gusta el 20% de los hombres. Entonces, que si uno no está entre ese 20%, hay que engañarlas a las mujeres de alguna manera. Porque, claro, estás afuera y entonces las tenés que engañar de alguna manera para hacerles creer que estás dentro de ese 20 o para que ellas crean que no están en ese 80. Pero la idea esta, que no es particular de esta idea, sino que se ve de muchas maneras, que es la idea del estatus y de que hay una especie de ranking. Sí, ¿cómo se configura ese 20%? Claro, que hay una especie de ranking, una especie de ranking de un lado, de amores posibles y un ranking de amantes posibles del otro lado, y vos podés pretender, no solo podés acceder, sino que además podés pretender solo los que están a tu nivel. Si pretendés más arriba, estás chiflado, te ocurre que Katie, que es la chica esta, Katie te va a dar bola a vos. No, olvídate. Entonces, él tiene esa idea. Y sucede en la serie que Katie cae en desgracia, porque le manda unos nudes, unas fotos, ¿no? Desnuda a otro, y ese otro las hace circular. Entonces ella está humillada. La teoría es, según la teoría de Jamie, cayó en el ranking, está más abajo. Y entonces él piensa, ahora, esta es mi oportunidad. Porque ahora, pero lo dice él, que lo piensa, está en la serie. Lo piensa porque ahora ella está caída en desgracia. Lo confiesa eso. Lo confiesa. Entonces ahora él puede acceder a ella, porque ella está abajo. Y entonces se decide que la va a encarar. Porque ahora puede. Lo que antes no podía, ahora puede, porque ella está cayendo en desgracia. Pero lo que él no se da cuenta, y para mí es un error garrafal que permite toda la secuencia posterior, es que eso es insultarla. Es que eso es humillarla. Encararla bajo la idea de que ahora que estás caída en desgracia, ahora puedes estar con alguien tan detestable como yo, eso es un insulto. Tan indeseable. Tan indeseable como yo, eso es un insulto. Es una humillación. Entonces él va y la encara así. La encara así, diciéndole, bueno, ahora estás abajo, estás mal. Entonces ahora puedo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa, lógicamente, si lo pensamos así, que es, ella no se va a dejar arrastrar. Ella se va a dejar arrastrar al fondo de la tabla. La humillación se responde con humillación y media. Correcto, sí. Correcto. Vos me venís a humillar a mí, yo te voy a recontra humillar a vos. Entonces, ¿qué dice ella? No estoy tan desesperada como para estar con alguien como vos. Toma. Humillación, recontra humillación. Vos me viniste a humillar, te recontra humillo. Y ahora entonces él tiene que... ahora es la humillación que va del lado de él. Y ahora tiene que hacer algo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que buscar alguna manera de salir de eso. Esto es completamente hipótesis mía. Yo me imagino que él no planeó matarla. Que él planeó lo que dice el amigo, asustarla. El amigo dice, yo pensé que le iba a asustar. Es lo que me dijo a mí. Teoría mía, yo creo que él la quería asustar. Porque era suficiente para recomponerse, para recomponer su dignidad, para salir de ese estado de humillación tan grande que tenía. Y de impotencia, ¿no? Sí. Pero sobre todo humillación. Para mí, sobre todo humillación. Entonces, ¿y qué pasa? Se ve en el video, donde él finalmente la mata. ¿Qué pasa? Se ven que están discutiendo ahí, él saca el cuchillo y ella lo empuja. Ella lo empuja y él se cae. Triple humillación. Además, no solo no podés acceder a ella, no solo no le gustás, no solo nunca vas a acceder, sino que además te vence físicamente. Te empujó y te caíste. Él la empuja a ella no se cae. Ella lo empuja, él se cae. Estás abajo. Entonces me parece que en la locura de recomponerse, efectivamente, la mata. La rebaja, la degrada, la rebaja completamente. La mata. Me parece que eso es lo que sucede ahí. De hecho, es lo que se reproduce en la sesión con la psicóloga.
que me parece es el punto más interesante de la sesión con la psicóloga. En la sesión con la psicóloga, Jamie tiene 3 momentos en los cuales se pone agresivo. Sí. 3 momentos en los que se pone agresivo y hace exactamente esto que estoy diciendo. La asusta. La hace así, la asusta a la psicóloga. ¿Sí? 3 momentos. El primer momento es donde convengamos que la psicóloga plantea las sesiones, empieza diciéndole, llevándole chocolate con malvaviscos. 1 minuto. Menos. Bueno. La psicóloga le lleva chocolate con malvaviscos y le lleva un sándwich. Le dice, me intereso de vos. Me intereso por vos. Y después él le pregunta, se saca cuando ella le dice que no lo puede sacar de ahí adentro. Cuando él le dice, vos sos linda y yo soy feo. Y finalmente cuando él le hace la pregunta del final de la sesión que le dice, pero yo te gusto, te agrado un poco, aunque sea un poco. Y él se vuelve loco. A mí me parece que ella no contesta esa pregunta. No contesta y algo tendría que decir. Te proponemos, porque queda un personaje y medio, que en la próxima salida tuya en Pulsión de Radio retomemos el resto de la adolescencia. Bueno, y de paso la van viendo. Solo quiero decir una cosita. Sí, claro. Porque me parece que yo esto pensé mucho, ¿qué habría que decir? Me parece que la psicóloga podría, por ejemplo, decir, cuando él le dice, yo te agrado, podría decirle, esa es la pregunta que a vos te vuelve loco. Bien, vamos a escuchar el himno. Muchas gracias por venir, Demián. Lamento haber calculado mal el tiempo. Te comprometemos para la próxima retomarlo. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.